Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia y espero la disfruten. Sin más que decir, iniciemos el capítulo. Capítulo 3. Al, el enano de cabello negro, se convirtió en mi escudero, y Grendir nos hizo una visita formal unos días después. Fiel a su palabra, Gelreis pareció haberlo persuadido. Así, Al, dije. A los escuderos a menudo se les pide que cubran sus propios gastos, pero yo te proporcionaré tu equipo y también te pagaré un salario. ¿Estás seguro de que no te importa? No es cuestión de que me importe. No puedo ir tomando el dinero de los enanos que acaban de mudarse aquí. Me verían como un monstruo despiadado. Muchos de ellos aún no tenían una forma confiable de mantenerse. No había forma de que tomara dinero de ellos. Entonces, hablemos de cuánto será tu paga, si puedo servirte, eso es suficiente para no. Está bien. Una cosa que una cierta persona que conozco siempre me dijo es que el dinero es importante. Vamos a ver. Aceptar a un escudero no es como contratar a un sirviente, por ejemplo, pero, cierto. Si no te pago o no aceptas el pago, eso puede tomarse como si tu trabajo, tu sinceridad, no tuviera ningún valor. Él no respondió. Puede que no sea muy elegante poner precio a todo, pero eso es lo que todos miran, así que quiero asegurarme de no hacer la vista gorda en cuestiones de dinero. Hablé con firmeza, pensando que Gus probablemente hubiera dicho exactamente lo mismo. Eres tan adulto. Estoy intentando crecer. Decidimos su paga y los demás detalles del acuerdo. Él viviría en mi mansión y trabajaría para mí, y se uniría a mi entrenamiento matutino. Después de eso, comencé a pensar en lo que le enseñaría primero, lo que me causó ciertas dudas. Muy bien, una vez más. Al me siguió por detrás, jadeando mientras corríamos por la ciudad. Ahora que lo pensaba, nunca había tomado a un alumno antes y no tenía experiencia en la enseñanza. Traté de recordar lo que me había enseñado Blor, pero había muchas diferencias entre nosotros. Yo había comenzado a aprender cuando era niño, y Al ya tenía un cuerpo adulto. ¿De qué manera y en qué orden se suponía que debía enseñarle cosas como cómo pelear y cómo ser un guerrero, y cómo podría hacer que se le grabaran en la cabeza? Muy poco después de comenzar a considerar estas cosas, sentí un renovado aprecio por Blor, Mary y Gus. Me habían enseñado sus propias habilidades como si nada, pero ahora me preguntaba cuánto planeamiento había tenido detrás de escena para hacerme absorber tantas cosas de manera tan eficiente. ¿Qué debería enseñarse primero, trabajo de pies o postura? Parado aquí en los zapatos de un maestro, me di cuenta de que incluso las decisiones aparentemente insignificantes como estas tenían lógica y planificación detrás de ellas. Casi llegamos. Esfuérzate. Corrí justo delante de él para animarlo. Estaba corriendo con todo su corazón y casi colapsando por el cansancio, pero seguía luchando para mantener el ritmo. Enseñarme hacía darme cuenta de lo lejos que estaba todavía del lugar que mis padres habían alcanzado. Pero un día, estaba seguro, los alcanzaría. Buen trabajo. Camina un poco para recuperar el aliento, y continuaremos con el entrenamiento muscular. Ese sí, señor. En una batalla, la fuerza muscular es la base sobre la que reposa todo lo demás. En palabras de mi mentor, consigue músculos, y podrás resolver casi todo por la fuerza. Ese sí, señor. Para poder estar hombro a hombro con esos tres, para poder decirles con una sonrisa lo lejos que había llegado, y para poder hacer justicia a la sinceridad que Al me había ofrecido, juré hacer todo lo posible. Ahora bien. Cabe repetir que lo que se esperaba de mí era el poder militar para garantizar la seguridad de la región y que usara mi título de paladín para pararme frente a su excelencia y representar la zona. Así que proveí a mi escudero Al con la educación de un guerrero, esperando antes que nada que se hiciera físicamente fuerte. Los bosques de por aquí eran peligrosos, y yo regularmente ponía un pie en las partes más peligrosas y luchaba contra innumerables peligros. Si no él podía protegerse, sería inútil. Sin embargo, aparte de eso, podrías preguntar si yo no estaba haciendo nada remotamente parecido a las actividades de un señor feudal, que es una pregunta por separado que vale la pena responder. Hubo una pequeña reunión ese día. Debido a la política de expansión de Southmark del Reino Fértile, las personas de muchas áreas del norteño continente de Grasland estaban llegando a establecerse aquí. Por ejemplo, el cocinero en aquel lugar donde nos sirvieron carne de cordero en Uitesails era de arid climate en el noreste.
Rostov, sospeché en base a sus características externas y su imponente, pero tranquilo comportamiento, que probablemente nació en algún lugar más al norte del norteño continente, probablemente alrededor de las montañas de hielo. Ethel y el obispo Bagley, por supuesto, habían venido del reino Fertile y específicamente de su capital, Iliastear. Muchos otros provenían de los reinos aliados, una federación de reinos pequeños y medianos al oeste de Fertile, o de los 100 reinos combatientes en el sureste, que todavía era una zona de conflicto donde los señores de la guerra luchaban por el poder. Aún más vinieron de las islas esparcidas alrededor del mar central, de los grandes bosques que albergan a los elfos, de las montañas de los enanos, y de más lejos que eso. También había viajeros como B, la trovadora, quien no tenía una casa en particular que digamos y viajaba de un lugar a otro. Torchport realmente era el hogar de todo tipo de personas, y tendían a vivir en áreas concentradas con otras personas del mismo país o ámbito cultural, por lo que cada calle y sección de la ciudad tenía personalidad propia. Por otro lado, el hecho de que cada parte tuviera su propia personalidad también era fuente de conflicto. Los gestos llevaban significados diferentes en diferentes culturas, ciertas expresiones podían tomarse como insultos graves, podrían surgir desacuerdos en los contratos y pagos como consecuencia de tener diferentes costumbres comerciales. Y en algunos casos, las cosas no podían incluso llegar hasta ese punto porque los grupos no podían entender el lenguaje del otro en un principio. Así que sí, hubo problemas, y todo tipo de problemas. Al principio había pasado lo peor. Hubo incluso una ocasión en que una discusión se extendió, las personas que estaban de pie por un bando provocaron a las que estaban en el otro, y la situación se convirtió en casi una batalla entre múltiples grupos en el medio de la ciudad, con sus familias y amigos detrás de ellos. Menel, Rostov y yo arreglamos las cosas por la fuerza antes de que se pusieran serias, pero solo sirvió para recalcar qué tan aterradoras eran las diferencias en la cultura. Si dejas pasar este tipo de cosas, el caos empeoraría, así que después de consultar con los sacerdotes, también creé una variedad de reglas y sanciones que solo se aplicarían dentro de la ciudad. Establecí reglas a cumplir al vender, reglas a cumplir al usar los barcos y el puerto, y una regla para cuando surgían problemas, que decía que presentaras tu caso con lógica y razón al señor feudal o a uno de los sacerdotes que trabajaban para él y esperaras instrucciones. También explicaban qué tipo de castigo recibirías si ignorabas este proceso y comenzabas un disturbio o te unías a uno y lo intensificabas, entre otras cosas. La experiencia me hizo darme cuenta de que las leyes antiguas de mi mundo anterior que ponían igual culpabilidad en ambas partes en el caso de una pelea se habían hecho por una buena razón. También me hizo pensar en las dificultades a las que se enfrentaba Ethel, que gobernaba la ciudad más grande de Whiteshiles, y el obispo Bagley, que dirigía el templo principal allí. En cualquier caso, además del enfoque firme de reglas y castigos, también se requirieron algunos toques más suaves. Uno de ellos consistía en organizar reuniones periódicas en las que los representantes de cada grupo se encontrarían y hablarían. Había estado tratando de aparecer en la mayor medida posible, y ese día, dejé el entrenamiento de Alamenel para poder participar. Escuché todo tipo de opiniones diferentes y las anoté. Hablamos desde la mañana hasta la tarde, con un descanso para el almuerzo al mediodía. Después de que terminamos, me dirigí a cierta taberna. Fue en la que hablé con Al. Solo quería comprobar que no había habido ningún problema particular después del incidente y que la enfermedad del propietario no había vuelto a aparecer. Solo había sido una enfermedad leve, así que no esperaba un problema, pero las enfermedades que tenían sus raíces en los problemas de estilo de vida o nutrición a veces volvían a aparecer fácilmente, incluso después de curarlas con la bendición. Ni la oración ni los milagros eran omnipotentes. Bueno, entonces, el incidente del señor feudal entrando en horario comercial no era algo que quisiera repetir, así que me aseguré de que el letrero que colgaba de la puerta decía cerrado. Podía escuchar voces dentro, así que fui a tocar a la puerta, pero antes de que pudiera, lamento molestarlo con esto. Muchas gracias. De ningún modo. Considéralo hecho. La puerta se abrió ante mí. Oh. Mis ojos se abrieron con asombro. Oh, cielos. ¿Es usted, señor? La joven tabernera se tapó la boca con la mano y me miró sorprendida por detrás del enano que había abierto la puerta. Buenas tardes, dijo él. En la puerta de la taberna, me encontré directamente al enano con la cicatriz, el Reis. La enfermedad del dueño de la taberna parecía haberse curado por completo, y no mostraba señales de otro ataque.
Me invitaron a quedarme un rato, pero dije que no podía molestarles mientras estaban ocupados preparándose para abrir por la noche, y me fui inmediatamente, con Gelreis caminando a mi lado por la calle. Nos dirigimos por el mismo camino. Ninguno de los dos estaba diciendo una palabra. Gelreis, como la mayoría de los enanos, no hablaba mucho, y tenía un aire bastante hostil sobre él que dificultaba iniciar una conversación con él. Pero el silencio era peor. No podía soportarlo. Planteé un tema de conversación. ¿Qué te trajo a la taberna hoy, Gelreis? ¿Tienen una reservación para una gran fiesta o algo así en unos 10 días? Me contrataron para obtener una buena cantidad de carne de bestia, entonces cazas para ganarte la vida. No. Soy una especie de mercenario forzudo. Pero tengo un poco de habilidad con ballestas y trampas también, como puedes ver, es algo así como un trabajo secundario, ¿entonces? Esa sería una descripción justa. Una vez que intenté hablar con él, descubrí que era un orador sorprendentemente elocuente. Entonces era un mercenario, un guerrero para contratar. Ese era el mismo trabajo que tenía Blood. La vieja cicatriz en su rostro había sido claramente hecha por una espada, así que tenía mucho sentido. Caminamos por la calle bajo la brillante luz del sol de la tarde. Escuchamos el débil sonido de los martillos desde un taller distante. Diferentes grupos de personas disfrutando de sus propias conversaciones nos pasaban. De vez en cuando, uno de ellos se fijaba en mí y me reconocía con un gesto o un saludo. Es una buena ciudad, dijo Gelreis. Es casi inimaginable lo rápido que se desarrolló, teniendo en cuenta que solo se construyó hace unos años. Sí. No se podría haber logrado sin toda la ayuda que recibimos de todo tipo de personas. Gelreis asintió. Luego, el silencio volvió a caer. Esta vez, no fue tan sofocante. Paladín, comenzó Gelreis. ¿Sí? Una vez fui un guerrero que sirvió al país de hierro, habló en voz baja, con una expresión serena mientras caminaba a mi lado. En ese momento, todavía era inexperto como guerrero y no podía morir con nuestro señor. Cumplí con su último deseo y protegí a las personas que habían quedado atrás. Gané mi pan de cada día tomando mi arma y luchando por quien me contratara. Permanecí en silencio y escuché. No es fácil encontrar un lugar para vivir en paz. Vagamos por muchas tierras para llegar hasta aquí. A pesar de lo callado que estaba hablando, muchas emociones diferentes aparecieron en su voz. Pensé que podía sentirlas agitándose dentro de él. Por favor, guíe bien al joven maestro, lo haré. Dejé de caminar, lo miré con una expresión seria y puse mi puño contra mi corazón. Por la llama. Una línea de sudor corría por mi cuello. Al y yo estábamos forcejeando sobre el césped en mi patio. Menel nos estaba mirando desde un lado. Después de mucho pensar, decidí que la siguiente cosa para enseñarle a Al después de los fundamentos era forcejear. Al tenía un físico naturalmente bueno, y parecía tener fuerza muscular, también, a pesar del hecho de que no había recibido ningún entrenamiento. Tal vez eso era solo la naturaleza de los enanos. Mi idea había sido empezar enseñándole movimientos de agarre, donde el poder muscular tenía una influencia especialmente grande, para que pudiera ganar confianza en sus propias habilidades. Pero no esperaba esto. Yo era un poco más fuerte que él, pero a pesar de que lo estaba jalando hacia mí con todas mis fuerzas, estaba empezando a resistirme. En un simple ejercicio de empujar y jalar, se mantuvo firme hasta cierto punto. Mostró una fuerza muscular e intuición asombrosas, considerando que no había recibido ningún entrenamiento especializado. No había otra forma de decirlo. Tenía un talento natural para esto. Comprendí la razón por la que había estado indeciso de golpear o agarrar a alguien antes. Con este extraordinario nivel de fuerza muscular natural, no era sorprendente que hubiera desarrollado una actitud así. De hecho, podría haber herido a alguien involuntariamente en algún momento de su pasado, o al menos estar cerca de hacerlo. Al hablé casualmente, sin dejar deliberadamente que se mostrara alguna presión o esfuerzo en mi expresión. ¿Es esta toda tu fuerza? Él gruñó y empujó con más fuerza. Todo mi cuerpo crujió bajo su tremendo poder, pero resistí y empujé de nuevo. El cuerpo que Blood y yo habíamos forjado juntos no era tan insignificante como para no poder manejar esto. Creo que tienes más, dije. Él gruñó. Necesitaba que supiera que estaba bien que fuera con todo, que fuera más salvaje. Probablemente era lo que tenía que ser de prioridad para él. Si esto es todo lo que tienes, dejé caer mis caderas y empujé hacia adelante con todas mis fuerzas. WHUA. Al comenzó a deslizarse hacia atrás, sus pies dejaban marcas en el césped mientras intentaba presionar su peso contra el suelo. Puedo vencerte. Soy más fuerte. Así que, está bien que te vuelvas un poco más salvaje. Está bien que uses toda la fuerza que tienes.
Mientras le decía esas palabras dentro de mi corazón, maniobré mi cuerpo y me acerqué a él, luego lo levanté y lo arrojé al suelo tan fuerte como pude. Mantuve mi agarre en su cuello para asegurarme de que al menos no se golpeara la cabeza. Hizo un sonido como si le hubieran sacado el aire. Lo siento, Al, dije. Tú pierdes. Mi regla general era no contenerme cuando se trataba de este tipo de cosas. Acostumbrarse al dolor era parte del entrenamiento, y tenía que abordar esto preparado para que me odie. No me sentía bien al respecto, sin embargo. Oh, ¿cómo haces el movimiento que acabas de hacer? Al me preguntó con ojos brillantes, poniéndose de pie inmediatamente. Aunque le obligaba a correr una eternidad, le tiraba, y le hacía pasar por cosas que eran bastante dolorosas y difíciles de soportar, no mostró absolutamente ninguna señal de rendirse. Realmente era persistente y entusiasta. Tararé en pensamiento. Menel, ven aquí un segundo. ¿Qué soy yo, tu saco de arena? Es más fácil hacerse una idea mirando desde un lado. Por favor, lo siento por esto. Menel chasqueó la lengua. Bien. Será mejor que sea un lanzamiento limpio, ¿lo entiendes? Un lanzamiento limpio. Me preguntaba si el día en el que Al se convertiría en guerrero llegaría antes de lo que esperaba. El entrenamiento en magia en este mundo era similar en ocasiones al entrenamiento en actuación y caligrafía. Para decir las palabras, era necesario enunciarlas precisamente en términos de pronunciación y volumen, por lo que el entrenamiento vocal era obligatorio. De manera similar, para usar los caracteres, es decir, los signos, era necesario escribirlos con precisión, por lo que la práctica de la caligrafía era un requisito. Como resultado, la escritura de un hechicero era naturalmente hermosa. Había escuchado que los hechiceros que trabajaban para figuras poderosas a menudo atendían un segundo trabajo como sus escribas. Yo no fui una excepción a esta regla. La educación estricta de Gus se había asegurado de que pudiera escribir muy bien. Estaba en mi oficina. Mi pluma, hecha con una pluma de bestia, viajaba lentamente de izquierda a derecha sobre el papel mientras escribía con cuidado el mensaje conciso y formal que había llegado con antelación. Estaba usando el mejor papel de calidad que podía tener, y lo mismo para la tinta. Terminé de escribir y utilicé arena para absorber el exceso de tinta. Después de doblar el papel cuidadosamente en tercios para ocultar el texto, lo doblé nuevamente en tercios horizontalmente y preparado para aplicar el sello. Calenté un poco de cera escarlata sobre una llama, la coloqué sobre el papel y lo sellé, y luego presioné el anillo de sello que había hecho el año pasado sobre la cera. Dejó atrás un símbolo de una llama que brilla en un anillo del destino dentro de un escudo. Era la insignia de mi familia, la cresta de Mariblood. Había tenido bastantes ideas para ella, pero finalmente me decidí por un símbolo de anillo y llama por Gracefell, y un símbolo de escudo para representar a un caballero. Por último, me aseguré de que el frente tuviera mi firma y el nombre del destinatario. El obispo Bart Bagley. Listo. La carta contenía una solicitud para que el obispo Bagley buscara en las bibliotecas una cierta información para mí. Pensé en aquellas palabras que el señor del acebo había dicho en su dominio en el bosque. El fuego de un oscuro desastre aparecerá en las montañas de Rubin. Ese fuego se extenderá, y toda esta tierra será consumida. Esa tierra es ahora una guarida de demonios, en la que el gran señor del miasma y de la malvada llama dormita sobre el oro de la gente de la montaña. Y luego estaba lo que había escuchado de los enanos. El dragón se está acercando. El dragón se está acercando. Balacirca. La hoz de la calamidad descenderá sobre ustedes. Basado en lo que sabía ahora, necesitaba hacer una investigación en los templos y en la academia donde se reunían los hechiceros. Después de todo, iba a estar en contra de un oponente formidable. Si el fuego del desastre y el señor del miasma y la malvada llama en las montañas de Rubin hubieran sido un demonio de rango general, habría confiado en que podría lograr una victoria. Incluso si tuviera seguidores con él, podría manejarlo de alguna forma. Había acumulado suficiente experiencia en los últimos 2 años que podría decirlo con certeza. E incluso si llegara a ocurrir lo peor y todo pareciera perdido, todavía tenía mi carta de triunfo, o Bereater. Mientras no cometiera un error y me mataran de la nada, y por supuesto esa siempre era una posibilidad. En cualquier batalla podría ganar contra un general. Pero, Balacirca, si recordaba correctamente, era una palabra élfica que se refería a la hoz del norte, una constelación formada por 6 estrellas. Consistía en 2 estrellas conectadas como un mango y 4 curvadas como una espada. Cada una de esas estrellas tenía el nombre de uno de los 6 dioses principales. El dios del rayo, la madre tierra y los dioses del fuego, los faes, el viento y el conocimiento.
La hoz de la calamidad, la hoz de los dioses, y el nombre de un dragón. Este dragón fue temido lo suficiente como para haber ganado ese gran nombre de la orgullosa raza de los elfos. Estaba seguro de que tenía que ser un dragón en el verdadero sentido de la palabra, y debe haber existido desde tiempos inmemoriales. Nunca había luchado contra un dragón. Ni siquiera habían aparecido en las historias heroicas de Blood. Así que, era prácticamente imposible para mí adivinar su fuerza o mis posibilidades de ganar. Nacidos en el momento en que el progenitor creó el mundo, los dragones habían empuñado su poder en las batallas entre los dioses buenos y los malvados, poder que se decía que era inigualable por cualquiera excepto por los mismos dioses. Tenían cuerpos enormes y flexibles cubiertos de duras escamas, y poseían la inteligencia innata para manipular las palabras. Tenían fuertes alas para atrapar el viento, colmillos tan gruesos como árboles y garras tan afiladas como las mejores espadas. La mayoría de ellos ya habían desaparecido del mundo. Existe una teoría que fue a causa de las batallas entre los dioses que su número se vio reducido severamente, y otra que habían dejado atrás los confines del mundo físico y habían ascendido a la dimensión de los dioses. Cualquiera que sea la verdad de estas teorías, el hecho es que apenas quedaban dragones en este mundo. Solo las muchas leyendas adornadas sobre ellos y los diversos semidragones que se decía que habían sido sus súbditos hace mucho tiempo quedaron como prueba de que los dragones habían existido alguna vez. Un dragón. Voy a repetirlo. Su poder estaba en segundo lugar solo por debajo de los dioses. Incluso el ego de Stagnate había sido totalmente peligroso, y fue después de que Gus había destruido la mitad de su cuerpo físico y probablemente lo había debilitado. Me había llevado al borde de la muerte. Si la diosa de la llama no hubiera venido a rescatarme, habría muerto en ese momento. Recordé el terror que me había hecho sentir el dios de la no muerte. Un escalofrío recorrió mi espalda. Un eco y un dragón. ¿Cuál era más fuerte? No lo sabía. Pero estaba seguro de una cosa. No había posibilidad de que un dragón fuera significativamente más débil que Stagnate. Quería ser extremadamente cauteloso. Por eso decidí enviar una solicitud al obispo para ver si podía encontrar algo que pudiera ayudarme mientras aún tuviera tiempo de sobra. Todo tipo de libros y mucha gente talentosa se reunían en el templo y en la academia a la que Gus había pertenecido en el pasado. Al parecer, el templo y la academia incluso tenían al esporádico elfo que había abandonado el bosque para unirse en busca de conocimiento. Existía la posibilidad de que apareciera alguna antigua leyenda oral. Respiré lentamente para calmarme. Tomé un poco de orgullo en mi fuerza después de todo, era un hombre y un guerrero entrenado por Blood. Pero al mismo tiempo, había algo que aprendí de todas las batallas en las que había luchado. Las batallas representaban la realidad en su forma más cruel, traicionera e implacable. Una vez que una empezaba, era casi inevitable que alguien muriera. Dios. Mis manos temblaron por primera vez en un tiempo. Este era un oponente que era al menos mi igual y probablemente más fuerte. Había una gran probabilidad de que pudiera perder. Era un oponente que probablemente me robaría la vida con despiadada brutalidad. ¡Oh, cielos! Me encontré pensando en Mary. Recordé sus abrazos y el olor agradable de la fragante madera quemada. William. Escuché su voz, la voz de mi madre, llamando mi nombre. Murmuré en voz baja. Estoy asustado, no seas un maldito gallina. Salté. Estaba seguro de que alguien me había escuchado. Vamos. De nuevo. La voz venía de fuera de la ventana. Miré hacia afuera. Menel y Al estaban teniendo una batalla simulada. Ja. Con una armadura y sosteniendo la espada de práctica que yo había hecho en sus manos, Menel pateó sin esfuerzo a Al. ¿Por qué vacilas para golpearme cuando tengo armadura? Eres más blando que Will. Un pelele. Menel provocó a Al y frunció el ceño hacia el enano mientras yacía en el suelo gimiendo. Vamos, ¿qué pasa? ¿Rindiéndote ya? ¿Vas a dar media vuelta y correr a casa, niño rico? Y yo no me voy a rendir. Al lo atacó nuevamente con su espada de práctica. Menel ni siquiera lo esquivó. Permitió que la espada descendiera directamente sobre su guardia frontal y ni siquiera se inmutó cuando sonó el golpe. Amigo, ¿me estás golpeando directamente desde el frente y eso es todo lo que tienes? ¿Esos gruesos brazos son solo de adorno? ¿Eh? Con la espada todavía descansando sobre su cabeza, Menel se acercó a Al y lo miró ferozmente. Al se estremeció. Oh. Oh. Acobardado, ¿eh? ¿Solo vas a llorar y huir? Adelante, entonces, y yo no voy a huir. Entonces golpea más fuerte. Ponle algo de energía, perdedor. Al soltó un grito salvaje y balanceó su espada de práctica con todas sus fuerzas.
Menel tomó los golpes hábilmente en su armadura, pero esos impactos se veían muy pesados, incluso con una armadura para bloquearlos. Me impresionó que no mostrara ni una sola pizca de dolor. Recientemente, Menel había asumido el papel de entrenador estricto para el entrenamiento de Al. Al era demasiado amable. Tenía mucha fuerza muscular y mostraba buena intuición en lo que respecta a la técnica de aprendizaje, pero cuando llegaba la hora de golpear a Menel realmente con la espada de práctica o forcejear, era golpeado y lanzado, a pesar de que sabía que Menel tenía menos músculo. Para una persona, tener la amabilidad de sentir simpatía y ser indeciso para herir a alguien era una virtud que no podía ser criticada, pero para un guerrero, no era más que una debilidad. Hablé con Menel, y llegamos a la conclusión de que la única forma de avanzar era convertir los movimientos en una cuestión de memoria muscular. Y así, Menel estaba siendo ofensivo hacia Al, dándole una patada y presionándolo con un enfoque intenso para hacer que contraatacara. Al igual que cuando me habían entrenado para acostumbrarme a matar pájaros y otros animales salvajes, acostumbrarse a situaciones de batalla muy estresantes y golpear a oponentes vivos con todas sus fuerzas tenían que ser los primeros pasos para Al. Al gritó de nuevo. Hubo un tremendo choque, seguido por un breve sonido de asfixia. Al había blandido horizontalmente su espada de práctica y la había golpeado contra Menel, derribándolo a pesar de la armadura pectoral que llevaba puesta. Eso debe haber dolido. Eso en serio debe haber dolido. Estabas bastante entusiasmado esta vez. Menel no dejó que el dolor se reflejara en su rostro. Él solo frunció el ceño un poco y mantuvo una expresión serena. Así se hace. Menel estaba haciendo un muy buen trabajo como maestro. En realidad, era una persona humanitaria que tenía mucha experiencia de vida. Tal vez él era aún más adecuado para la enseñanza que yo. Muchas gracias. Y Al era sincero. Aunque a veces se estremeciera o se contuviera de la preocupación por su oponente, nunca permitió que Menel rompiera su espíritu a pesar de todos los gritos, la intimidación y la presión. Sus ojos color avellana brillaron, gritó un grito de guerra y cargó contra Menel, un guerrero abrumadoramente más fuerte que él. Al realmente me impresionaba. Pude ver que se estaba poniendo un poco más fuerte con cada batalla. Lo que no podía hacer un día, sería capaz de hacerlo al siguiente. Y lo que no podía hacer al día siguiente, podía hacerlo el día después de eso. Todos eran pequeños cambios. A veces él pondría su esfuerzo en algo equivocado y perdería algo de terreno por un tiempo. Pero, ¿qué pasaría si seguía haciendo esas pequeñas mejoras durante 10 días enteros? ¿Qué hay de 20? ¿30? ¿50? ¿Un centenar? ¿1000? ¿Y si nunca se detuviera? Los guerreros no son guerreros porque nacen de esa manera. Se convierten en guerreros cometiendo errores, resultando heridos y aprendiendo de ello, haciendo pequeñas mejoras muchas veces. Debajo de mi ventana, Menel pateó a Al otra vez. Rodó en el suelo, completamente cubierto de tierra. Pero para mí, parecía que brillaba como una piedra preciosa. Tenía el brillo irregular de una roca que aún no había caído en manos humanas. Iba a ser cortado y pulido, y estaba seguro de que brillaría incluso más maravillosamente. La idea de eso de alguna manera calmó mis preocupaciones un poco, y me sentí cálido por dentro. Blood, ¿hubo momentos en que te sentiste así? Cuando llegó la hora del almuerzo, Al se sentó en el comedor sin fuerzas. Menel le había exigido mucho por lo que ese cansancio debió sentirse como una eternidad. Menel era realmente algo para haber despojado a alguien tan persistente como Al de toda su energía. Dicho eso, también parecía haberle costado mucho. Al parecer, no quería parecer débil frente a la persona que estaba entrenando. Me dijo que iba a comer afuera y me pidió que lidiara con Al, luego se alejó tambaleándose hacia la ciudad. Me recordó a un animal salvaje o algo así. Tal vez eso era lo que siempre había sido. La comida está lista sobre la mesa, coloqué tazones hondos llenos de verduras y sopa de carne ahumada que habían preparado mis criadas durante su visita matutina, seguidos de un plato de huevos hervidos y pan que era más grueso que esponjoso y ligero. Ciertamente había una gran cantidad aquí. Era importante para moldear su cuerpo. No estoy seguro de poder comer todo eso, oblígate a tragarlo. Si no lo haces, tu entrenamiento se desperdiciará. Tienes que comer incluso más de lo que has trabajado o arruinarías el punto del entrenamiento. Comer mucho después de hacer ejercicio. Este era uno de los fundamentos que Blood me había enseñado varias veces. Si Al no podía hacer esto, el entrenamiento no serviría para su propósito. Era mejor no hacer nada que debilitar los músculos ejercitándote mientras ayunas. No hay necesidad de apresurarse, sino hacer que tu cuerpo digiera todo eso está bien.
Después de dar las gracias, serví el té de hierbas que herví en 2 tazas mientras observaba a Al atacando lentamente la comida. Yo estaba entrenando todos los días al igual que él, así que me mantuve en silencio mientras masticaba y bebía. No tenía ninguna intención de esforzarme para comenzar una conversación con alguien que estaba claramente desgastado y cansarlo aún más. Mastiqué el distintivo pan multigrano y traté de recordar dónde en mi mundo anterior había un pan pesado y un tanto amargo como este. Tal vez fue en algún lugar como Alemania. Mientras pensaba ociosamente en cosas así, Al se enderezó y abrió la boca. Me gustaría volver a agradecerte, HM. ¿Qué pasa? Realmente estoy muy agradecido por todo lo que haces por mí. Aceptándome como tu escudero, dándome entrenamiento e incluso comida y paga. Sus ojos color avellana estaban clavados en mí. Dejé el pedazo de pan que había mordido entre mis dedos y me encontré con su mirada. ¿Sabes sobre nuestro pasado? Preguntó. Sí. Entonces, ¿sabes también de mi posición? Creo que tengo una muy buena idea. No lo investigaré. Puedes decírmelo en el momento que quieras o no. Sí, señor. Al bajó un poco la mirada. Incluso el nombre con el que lo llamaba era probablemente una abreviatura. Todavía no sabía su verdadero nombre. Yo era de la nobleza dentro del clan Sí. Mi madre y mi padre fallecieron por una enfermedad cuando era joven, así que fui criado por el clan, protegido de los problemas. Ciertamente se veía así. Parecía que estaba siendo muy apreciado. Pero esa era exactamente la razón por la que había desarrollado este complejo. Pero una parte de mí se preguntó si eso estaba bien, dijo. Los enanos miramos al dios del fuego como nuestro creador. Nuestro orgullo es el orgullo de un guerrero. Sin embargo, yo, que soy responsable de ese clan, soy tan débil y cobarde. También podría haber sentido un sentido de deber y responsabilidad como alguien nacido en la nobleza. Cuando me enteré de ti, te admiré. Tienes aproximadamente la misma edad que yo, y ya tienes muchas historias maravillosas acerca de ti. Eres respetado como el señor de toda una región. Quería ser como tú. La tensión en su rostro se relajó y una sonrisa dentada la reemplazó. Así que poder servir a tu lado es como un sueño. No puedo decirte lo feliz que estoy de que pueda aprender de los guerreros y la valentía de ti. Su sonrisa era contagiosa, y me hizo sentir una especie de felicidad quisquillosa. Gracias, me reí, avergonzado. Incluso si este arreglo es solo temporal, trabajaré duro para ser un maestro apropiado para ti. Entonces, sonreí un poco nervioso, y agregué, pero no estoy muy seguro de que pueda enseñarte algo sobre la valentía. Al me miró sin comprender. Era como si no entendiera lo que le estaba diciendo. Lo que quiero decir es que en realidad no soy muy valiente. Hubo una pausa antes de que él respondiera. A pesar de que te enfrentaste a un Wyvern y una quimera. Asentí. Escucha, Al. El mundo en general podría ver eso como las acciones de un hombre valiente. Pueden verme como un campeón enfrentándose a monstruos aterradores. Pero no estoy tan seguro. Realmente no podía verlo de esa manera. Después de todo, ¿se le puede llamar realmente valentía a desafiar a un oponente cuando sabes por un hecho que puedes ganar? Al me miró. ¿Sabías por un hecho que podías ganar? Lo digo en serio. Así fue exactamente como pasó. Si tuviera que enfrentar a ese Wyvern otra vez y luchar con las manos desnudas 100 veces más, estaba seguro de que ganaría al menos 99. Incluso si tuviera que luchar contra esa quimera, siempre y cuando tuviera la armadura y las armas adecuadas, casi nunca sería superado. Soy abrumadoramente más poderoso que un Wyvern o una quimera. Ese es mi análisis más honesto. Puedo matar esas cosas simplemente confiando en mi entrenamiento al hacer los movimientos correctos. Al estaba estupefacto. Parecía que no sabía cómo debía responder. Probablemente soy mucho más fuerte de lo que tú y los demás imaginan. De hecho, probablemente los únicos que tenían una comprensión concreta de cuán apartado estaba yo de la gente común eran Menel, Reistov y tal vez algunos otros con buenos ojos. No me asustan. Los Wyverns o las quimeras. Solo una vez había sentido miedo por la fuerza de un oponente en una batalla. Aquel ser envuelto en niebla negra. Había perdido la esperanza, caído de rodillas y acurrucado en el suelo. Y la razón por la que pude levantarme de nuevo no tenía nada que ver con ser valiente. Si hubiera estado solo, estaba seguro de que me habría quedado allí agarrándome la cabeza hasta que la tormenta hubiera pasado por completo, aplastado bajo el peso de mi miedo y desesperación. Una persona que derrota a los que son más débiles que él no es un héroe valiente. Ganar contra algo que no te asusta no es valentía. Entonces, Al dudó por un momento antes de preguntar. Entonces, ¿qué es la valentía? Honestamente, me gustaría saber eso. También había sido capaz de levantarme solo porque Mary había estado allí para reprenderme.
Había forzado mis temblorosas piernas hacia adelante porque quería proteger a esos tres. No era que estuviera especialmente lleno de coraje. De hecho, no confiaba demasiado en mi fuerza mental. Tenía un cuerpo bien entrenado y estaba bien preparado. Estaba ganando porque tenía todo el derecho de ganar. Eso fue todo. Tal vez mi vieja naturaleza se había trasladado a este mundo. Tal vez realmente era un cobarde. ¿Cómo se supone que desafías a un oponente que es más fuerte que tú, desesperadamente más fuerte que tú? Se aproximaba el momento de la batalla, y dudaba que tuviera la oportunidad de armar una estrategia ganadora infalible. Cuando llegara ese momento, ¿sería capaz de pelear? ¿Tenía tanta valentía? Esa tarde, Al y yo estábamos en mi oficina terminando la pequeña cantidad de papeleo que tenía que hacer cuando escuché ruidos en la entrada de la mansión. Preguntándome si tenía un visitante, dejé a un lado el papeleo. Entonces, hubo un golpe en la puerta. William, estoy de regreso, dijo una voz familiar. La puerta se abrió y allí estaba un hombre con una cara sin afeitar, ojos penetrantes y un cuerpo bien construido. Su gruesa capa de piel de bestia estaba manchada con salpicaduras de sangre y manchas de hierba que no podían lavarse. Era un aventurero que llevaba el título de El Penetrador. Ristov. Bienvenido. ¿Cómo te fue? Me deshice de todas las bestias que ordenaste. Había unos pocos demonios comandantes liderando las principales tropas, así que también me encargué de ellos. Beastuops era inmenso. Las bestias y los demonios aparecían por todas partes para causar problemas. Era físicamente imposible para mí encargarme de ellos yo solo. Siempre procuraba enviar a las personas que tenían una personalidad confiable y las habilidades de combate necesarias a resolver estos problemas. Ristov, mientras tanto, era un aventurero que buscaba enemigos fuertes y sustanciales para derrotarlos por honor y gloria. Sus habilidades con la espada, especialmente sus rápidas estocadas, eran el material de epopeyas, y era un aventurero leal con clase entre un mar de rufianes. En resumen, nuestros intereses básicamente coincidían. Garanticé sus necesidades básicas y proporcioné un flujo constante de enemigos. Él me prestó sus habilidades con la espada, derrotó a esos enemigos y añadió más hazañas a su nombre. Oficialmente, Ristov trabajaba para mí, pero en realidad era yo quien podría estar aprendiendo de él. Él era un verdadero veterano. Esta alianza, en la que no estaba claro quién de nosotros era realmente superior, iba muy bien hasta el momento. No me encontré con nada particularmente inusual. ¿Debería informarle los detalles a Ana como es habitual? Sí, si no te importa. Además, escuché que tenías un nuevo escudero, pero, miró a Al. Parece un don nadie, murmuró en voz baja. Durante un tiempo, Ristov había estado yendo por las aldeas lejos de aquí, así que esta era la primera vez que había visto a Al. Miró al enano parado allí y no dijo nada por un momento. Al trató de decir algo, pero sometido a la dura mirada del hombre y su franca forma de hablar, retrocedió un poco y solo emitió un quejido. Ristov se acercó a él. Estás demasiado encorvado, le dio una bofetada a Al en la espalda, lo agarró por los hombros y los levantó. Tus hombros están demasiado hacia adelante. Te hace parecer abatido y destruye completamente cualquier presencia dominante que pudieras haber tenido. Escucha atentamente. Si eres un hombre, recoge tu barbilla, endereza tu espalda y mantén apretada la mandíbula. No dejes que tus ojos vaguen. Manténlos fijos, ya sea en los ojos o en la boca de quien esté frente a ti, ese sí. Bien. Te ves un poco más respetable ahora. Ristov siempre hacía contacto visual cuando hablaba. Yo soy Ristov. ¿Tú eres? Al. Ya veo. ¿Qué opinas de William? Y yo lo respeto. Ristov asintió. Entonces, como un escudero, no te comportes de una manera que reduzca el estatus de tu maestro. El aliento de Al quedó atrapado en su garganta. Siempre camina con la frente en alto y solemne, con la espalda recta y los ojos fijos hacia adelante. Cuando abras la boca, di lo que tengas que decir con absoluta confianza. Si no puedes, elige permanecer en silencio en su lugar. Eso es lo que te convertirá en alguien. ¿Lo entiendes? ¿Sí? Mientras Ristov seguía hablando con Al, pude ver que la espalda de Al se volvía más recta y sus ojos se volvían más enfocados. Me dio la sensación de que sabía cómo se sentía Al en este momento. Cuando Ristov te miraba con esa mirada penetrante mientras te daba consejos, sentías como si lo que estaba diciendo realmente fuera alcanzable. Te daba confianza. Podría haber sido otro de sus talentos que podría tener ese efecto en las personas. William, ¿sí? ¿No te importa? No, semi-invitado.
Reistov podría ser demasiado breve a veces, pero nos conocíamos desde hace unos años, así que lo había llegado a comprender la mayor parte del tiempo. ¿Con ese no te importa? ¿Quiso decirte molesta que meta mi nariz y lo corrija por su comportamiento y demás? De hecho, estaba planeando pedirte ayuda. Ya veo. Reistov asintió lentamente, luego miró a Al nuevamente. ¿Dijiste que tu nombre era Al? Sí. Voy a decir lo que pienso por un rato. Sí, señor. El sincero Al y el experimentado y franco Reistov parecían que iban a llevarse bien. «Oh, Reistov», dije, teniendo la repentina idea de preguntarle algo. «¿Qué? ¿Qué crees que es la valentía?» Arrugó las cejas, me miró y dijo, «No sé lo que pasa por tu cabeza, pero nunca lo sabrás hasta que dejes de pensar de esa manera». Pasó un tiempo. A medida que nuestra recopilación de información continuaba, mantuve los ojos puestos sobre las montañas de Rubín, pero al final, solo se trató de la paz personificada de verano a otoño. Tuvimos una cosecha de trigo y un animado festival de la cosecha. Las fiestas se llevaron a cabo con cerveza recién preparada y vino de frutas. Reunidos alrededor de una fogata con bebidas en nuestras manos, no había distinción entre enanos y humanos. Todos bebieron con una sonrisa e hicieron ruido juntos. Por la armonía de la ciudad, tomé la iniciativa y fui a un montón de fiestas diferentes. Reistov se reunió con Grendir, Gelreis y todos los demás, y una vez que todos comenzaron a hablar de sus historias heroicas, congeniaron bien. Menel tenía sus brazos alrededor de los hombros de Alimios. Era raro verlo de tan buen humor. Una vez que llegaba el otoño y las nueces nutritivas como las bellotas comenzaban a caer de los árboles, significaba que era la época del año para dejar que el ganado entrara en el bosque. Al hacer esto, los animales engordarían lo suficiente para sobrevivir el invierno, aunque una parte sería sacrificada y su carne ahumada o salada para conservarla durante la temporada de frío. La gente entraba al bosque con mayor frecuencia en esta época del año, en busca de bendiciones como hongos o frutas y leña para ayudarlos durante el invierno. Como lo había prometido el señor del acebo, los bosques de este año fueron abundantes, y todos estaban contentos. Esta era también una época ocupada para los aventureros. Hasta ahora, las personas que vivían en esta área habían estado muy limitadas porque ellos y su ganado serían blanco de bestias y entraban en el bosque. Habían sido forzados a vivir humildemente dentro de las pequeñas áreas seguras que rodeaban las aldeas, porque ir a lo más profundo del bosque habría sido un acto de suicidio. Sin embargo, 2 años después de mi llegada, esta situación mejoró dramáticamente cuando los aventureros y yo llevamos a cabo una cacería de bestias a gran escala. Después de eso, una zona bastante grande se volvió propiedad de las personas una vez más. El territorio de las bestias se contrajo, y más tierra podría ser utilizada para alimentar o criar ganado. Pero aún así, esto todavía era Beast Wars. Había muchas bestias que intentaban abrirse paso en las regiones donde vivía la gente. Protegerlos era uno de los principales trabajos de los aventureros por aquí, junto a la exploración de las ruinas escondidas en los bosques. Las aldeas contrataban a los aventureros para que fueran cazadores de bestias específicamente para ellos, a cambio de alojamiento, comida, un poco de dinero y las pieles de las bestias que derribaban. A través de este arreglo, las aldeas se mantenían a salvo y los aventureros obtenían recompensas y, a veces, incluso honor cuando derrotaban a un gran enemigo. Por supuesto, a veces también morían. También vi al esporádico aventurero que desarrolla accidentalmente una profunda relación con una hija viuda de la aldea y termina viviendo allí. En cualquier caso, las pieles y los huesos de las bestias obtenidos de sus cacerías eran vendidos a Torchport junto con trigo, verduras, leña, o carbón. Con el dinero que ganaban, los aventureros reabastecían y reparaban sus equipos, y los aldeanos compraban herramientas agrícolas, artículos básicos de uso diario, y ganado. A través de esto, las aldeas se enriquecían y aumentaban su producción, mientras que Torchport, mientras tanto, conseguía la comida y el combustible que necesitaba para mantener a sus ciudadanos. Los artesanos trabajaban afanosamente gracias a la comida provista por las aldeas agrícolas. Los herreros, los alfareros, los ebanistas, los tejedores y demás elaboraban productos para las áreas rurales y urbanas. A intervalos regulares y no tan regulares, venían barcos de Whitesails cargados con mercancías que no podíamos hacer en el área de Torchport. Los trabajadores las descargaban de los barcos y, en su lugar, cargaban los barcos con cerámica y productos de madera producidos aquí. Este comercio fluvial entre Whitesails y Torchport era rentable para los comerciantes. En algunos casos, también ganaban dinero al tener en sus manos un almacén o algo similar y abriendo tiendas dirigidas al popurrí de personas que vivían en esta ciudad.
En cuanto a mí, el señor feudal de Beast Wars recaudaba fondos y mano de obra de diversos sectores de este sistema y los usaba para gobernar y administrar el área, aunque dependía de los sacerdotes que me había prestado el obispo para la mayoría del trabajo. Por ejemplo, instituí impuestos territoriales, servicios comunitarios por un número fijo de días, tarifas para usar los puertos, almacenes y mercados, y cosas así. Y así, Torchport tenía una economía, industria y gobierno funcionales. Actualmente, diversas industrias de la ciudad crecían cada año y, aunque el mercado laboral fluctuaba un poco, se mantenía estable al favorecer a los vendedores por un monto razonablemente seguro. Fue gracias a esto que no estábamos en un estado de necesidad de tomar medidas urgentes a pesar de que los inmigrantes de Grasland al norte estaban en aumento. Aunque se tambaleaba de vez en cuando, teníamos un ciclo de retroalimentación positiva bien equilibrado. Esto era algo para alegrarse, pero era importante recordar que estábamos ejecutando un peligroso acto de malabarismo. Esto significaba que, si el equilibrio se rompía, el ciclo de retroalimentación positiva que disfrutábamos también colapsaría rápidamente. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si las zonas rurales de Beast Wars que eran la base de este sistema fueran dañadas gravemente por las bestias? Se produciría un efecto dominó. Habría una crisis alimentaria en Torchport, que dependía de las aldeas para suministrar alimentos y combustible, y además, era muy posible que la escasez de combustible significara que los talleres tendrían que suspender las operaciones. Si algo así sucediera, los comerciantes también tendrían que detener sus negocios temporalmente, y habría menos barcos yendo y viniendo. Luego, los ingresos tributarios disminuirían, nuestra capacidad para enfrentar los problemas se reduciría, y las bestias se descontrolarían en un grado aún mayor. Sería difícil recuperarse de esa cadena de acontecimientos una vez iniciada. Mirándolo objetivamente, teníamos muy poca redundancia o espacio para equivocarnos en caso de que algo sucediera. Cualquier problema tenía que solucionarse inmediatamente. ¡Ah! Sentí que mi cuerpo se elevaba en el aire. El cielo y la tierra cambiaron de lugar. Golpeé el suelo con mi brazo y amortigué correctamente la caída. Instantáneamente, un pie golpeó justo al lado de mi cabeza con tremenda fuerza. Había estado conteniéndome un poco, pero aún así, una derrota era una derrota. ¡Fantástico! Eso fue genial. Dije con voz alegre, mirando hacia arriba. Muchas gracias. Dijo Al. Al había sido entrenado por todo tipo de personas en los últimos meses. Ahora se paraba erguido y levantaba la cabeza. Realmente estaba empezando a dar la impresión de alguien fuerte y valiente. Aún no había luchado una batalla real, pero sus habilidades estaban mejorando en gran medida, y también se estaba comportando de manera más apropiada. Realmente parecía tener un don natural para esto. Hablando solo sobre los encuentros que teníamos para practicar su combate armado y desarmado, las probabilidades aún estaban en su contra en una pelea contra Menel, Reistov o yo, pero sin embargo, ya parecía bastante respetable. Su lucha desarmada en particular era increíble. Algo que me di cuenta durante nuestras numerosas sesiones de entrenamiento fue que los enanos eran muy adecuados para técnicas de agarre. Eran robustos y tenían músculos fuertes, pero tenían poca estatura. Al era alto para un enano, pero incluso él no era tan alto como para exceder la altura de un humano o un elfo. Y el hecho de que los enanos fueran pequeños significaba que tenían un bajo centro de gravedad. Los luchadores amateurs a menudo imaginan forcejear como aplicar fuerza de arriba a abajo y presionar fuertemente al oponente como tratando de aplastarlos, y a menudo eso es lo que realmente hacen. Pero la forma correcta de hacerlo es bajar tu centro de gravedad y levantar a tu oponente en el aire desde abajo. Si esto es difícil de entender, traten de imaginar una pelota grande y una pelota más pequeña de aproximadamente la mitad de su tamaño empujándose la una contra la otra lateralmente. La pelota pequeña se deslizará por debajo y empujará la pelota grande hacia arriba. Una vez que los pies del oponente están despegados del suelo, ya no pueden aplicar fuerza. Conviértete en la pelota pequeña, mantente firme abajo, y usa el poder del suelo para empujar al oponente hacia arriba. Ese es uno de los principios correctos para ganar un forcejeo. En ese sentido, los enanos fueron bendecidos al tener cuerpos pequeños y robustos. El único problema era su corto alcance. Me preguntaba si eso significaba que las armas de mango largo serían más adecuadas para ellos en el combate armado. Mi señor, alguien me llamó. Me giré para ver a una mujer formal con el cabello trenzado y rubio. Ana era una sacerdotisa que el obispo Bagley me había enviado. Ella siempre me estaba ayudando con la administración de la ciudad, los servicios religiosos, y ese tipo de cosas.
Hace poco escuché de B que había algo entre ella y Reistov, pero no podía entender ese tipo de cosas, así que no tenía ni idea de si era verdad o no. ¿Hay algún problema? Pregunté. Se me ha informado de una situación que requiere un poco de urgencia. ¿Qué ha pasado? Me han dicho que ha habido un avistamiento de no muertos en el bosque no muertos. Desde hace un tiempo, los principales problemas aquí habían girado en torno a las bestias y los demonios. Había pasado bastante tiempo desde que tuve que lidiar con cualquier cosa que involucrara no muertos. Había ordenado que me trajeran todo lo relacionado con los no muertos cerca de Beast Woods antes que nada a través del templo. Podría encargárselo a los aventureros, pero no tendrían necesariamente ningún método para devolver a los muertos pacíficamente al ciclo eterno del samsara. Por supuesto, algunos guerreros con mazas podrían pulverizar a un zombi o un esqueleto hasta el punto de quedar irreconocibles y el problema se resolvería para las personas amenazadas, pero sentí que era demasiado cruel. Debido a mi historia de ser criado por Mary, Bloody Goose, no pude evitar sentir pena por los no muertos, por lo que traté de asegurarme de que, con la mayor frecuencia posible, asuntos como este fueran manejados por mí personalmente, o en su defecto, uno de los sacerdotes. De repente tuve una idea. Esto podría ser perfecto para la primera batalla de Al. Debido a mi devoción al dios de la llama, tenía una gran ventaja contra los no muertos. Si Al se ponía en peligro, sería mucho más fácil apoyarlo que si estuviéramos frente a una bestia. Al, sobre esto, voy a manejarlo personalmente. ¿Vendrás conmigo? La cara de Al se iluminó. Ese sí, señor. Por favor, permíteme acompañarte. Todavía quedaban vestigios de verano en el bosque, que olía a vegetación y tierra, y estaba lleno de espesos matorrales y exuberantes arbustos y enredaderas. Venir por aquí cuando la visibilidad era tan mala era peligroso, incluso si la situación había mejorado ligeramente en comparación con lo alto del verano. Me di vuelta para mirar de frente a Al, que caminaba detrás de mí. He oído que los enanos pueden ver bien en la oscuridad, pero asegúrate de no confiar demasiado en tu sentido de la vista. Ese sí. Al llevaba una armadura de cuero con tachas y un casco, y tenía una brillante hacha de batalla en sus manos. Se veía muy elegante ahora que estaba parado derecho y bien equipado, y más aún porque tenía una construcción sólida para empezar. Así que repasemos esto, dije. ¿A dónde vamos? Al montículo de pilares al oeste. Las recientes cacerías de bestias habían ampliado el área disponible para las personas. Nuevas ruinas estaban siendo descubiertas con frecuencia por aventureros cazadores de bestias y demás que se adentraban en el bosque para recolectar vegetales silvestres y cazar. El lugar al que nos dirigíamos ahora para deshacernos de los no muertos era un lugar así. Su descubridor lo había llamado Montículo de Pilares, y al parecer era una pequeña colina con líneas de viejos postes de madera podridos. El informe de su descubrimiento se hizo muy recientemente, pero aún no se ha realizado una búsqueda. Hay varias razones para eso. ¿Qué tan profundo en el bosque se encuentra? El viento sopló. Una neblina grisácea comenzó a descender a nuestro alrededor. El hecho de que esta área se pone muy brumosa. No está claro si eso tiene algo que ver con la geografía, una antigua barrera mágica, o si es algo que juega bromas, tal vez un fae o algo que vive aquí. La niebla se fue haciendo más espesa con cada paso que dimos. Y, por último, el hecho de que había un aura impía sobre el área. El cazador que hizo el descubrimiento dijo que vieron no muertos, pero la experiencia pareció haberlos conmocionado un poco, y solo pudieron dar información vaga sobre el avistamiento, algo así como una presencia escalofriante y la sensación de que algo se movía en la niebla. Puede que simplemente hayan estado viendo cosas. O podría haber sido una bestia o un golem de algún tipo que había salido de una ruina. No sabemos qué podría aparecer, dije. Puede que no sea nada. Un ambiente como este puede hacer que veas cosas que no están allí. Pero seamos cuidadosos, sí, señor. Caminamos a través de la niebla en silencio por un rato, buscando algo fuera de lugar. De repente, nuestro campo de visión se amplió. Detrás de mí, Al reprimió un grito de sorpresa. Oh, vaya, la vista me dejó sin aliento. Incontables hileras de pilares de madera estaban alineadas en una colina envuelta en espesa niebla. Parecían haber sido cubiertos una vez con pintura roja, aunque ya estaban medio desconchados. Escalofriante. Sí. Pero magnífico. Miré a través de la niebla grisácea en el bosque de pilares rojos podridos con pintura descascarada. Los pilares se volvían más borrosos cuanto más lejos miraba y parecían oscilar en la niebla en la distancia. Se veían como las horribles figuras retorcidas y delgadas de gigantes enrojecidos con sangre que permanecían en silencio en este lugar como los últimos vestigios de la actividad que sin duda había existido aquí.
Hice señas con la mano, y avanzamos con cuidado hacia adelante, pisando el húmedo suelo. Menel y Reistov no estaban aquí esta vez. No era un problema lo suficientemente grande para que todos nosotros viniéramos, y teníamos que pensar en la profecía del señor del acebo, así que les pedí que se quedaran en Torchsports. Pero me arrepentí un poco de esa decisión. De hecho, Menel era el adecuado para este tipo de búsqueda. Como semielfo, tenía sentidos agudos y también podía llamar a las hadas en su ayuda, por lo que era más adecuado que yo para este tipo de trabajo de reconocimiento. Dicho esto, no podíamos evitar lo que no teníamos. Solo tenía que lidiar con ello. Mientras miraba de izquierda a derecha, me acerqué lentamente a la colina. Lo primero que hice fue revisar los pilares. Como pensaba, estaban hechos de madera. Habían sido aserrados con precisión, eran todos de forma octogonal o hexagonal, y habían sido enterrados profundamente en el suelo. Me preguntaba si el rojo era parte de las costumbres o la cultura de una tribu ahora perdida. Tal vez llevaba algún tipo de mensaje religioso u oración. Una ráfaga caliente de viento sopló, tomándome por sorpresa. Al soltó un breve grito y se puso pálido. Miré en la dirección que él apuntaba. Detrás de un pilar, algo estaba allí, mirándonos. Mientras instintivamente sostuve a Luna pálida en la mano, miré hacia donde él señalaba. Estaba mirando algo con una cara agrietada, piel morena que había comenzado a pudrirse, cuencas oculares vacías, dientes desordenados. Eso se veía exactamente como. Eso no es un zombi, dije, sonriendo. ¿Eh? Vamos, mira más de cerca. Tomé a Al y nos acercamos. Era una figura tallada en madera en forma de persona. Los agujeros horriblemente negros habían sido cortados en la figura para los ojos, y mostraba filas de dientes hechos con plumas de aves. La madera utilizada era probablemente la misma que la de los pilares. Tal vez es un guardián de tumbas. ¿Guardián de tumbas? Sí. El hecho de que hubieran colocado una figura atemorizante como esta aquí probablemente significaba que, probablemente sea un túmulo funerario. Un cementerio. Miré a mi alrededor las líneas de pilares. Cada uno de ellos era seguramente la lápida de alguien que alguna vez había vivido aquí. Una vez que comencé a pensar de esa manera, tuve la sensación de que eso explicaba este extraño lugar nítidamente. La razón de la figura con la cara aterradora es probablemente para intimidar a los ladrones de tumbas. Algunos pueden pensar, es solo una figura, ¿cuál es el problema? Pero al igual que las muñecas japonesas de mi mundo anterior, las figuras humanoides que se sienten como si la voluntad de alguien viviera dentro de ellas son bastante aterradoras. Probablemente parezca incluso más aterrador para las personas que vinieron aquí con una conciencia culpable con la intención de saquear las tumbas. Puede que no sea capaz de asustar a todas las personas sin escrúpulos, pero si al menos aquellos que aún tenían algunas dudas pudieran mantenerse alejados con esto, solo eso sería útil. Era algo así como cámaras de seguridad falsas en mi mundo anterior. En realidad, la niebla podría ser también una barrera mágica, o algún tipo de acuerdo con un fae local. Probablemente, las personas del pasado arreglaron esto para que los seres queridos que habían fallecido antes que ellos pudieran descansar en paz. Creo que este lugar probablemente fue hecho a lo largo de muchas generaciones y con mucho esfuerzo y sentimiento. Coloqué suavemente mi lanza en el suelo y me puse de rodillas. Entonces, junté mis manos y oré. No hemos venido para perturbar su lugar de entierro. Descansen en paz. Después de orar por un tiempo, abrí los ojos y vi que Al había estado haciendo lo mismo. Pero entonces. Pero entonces, ¿dónde están los no muertos? Ahora que sabemos que esto es un cementerio, empiezo a pensar que hay una buena posibilidad de que solo estuvieran viendo cosas, Hubiera pensado que los no muertos serían más propensos a aparecer si es un cementerio. Las palabras de Al me confundieron. Incliné la cabeza. ¿Por qué? Todos han sido respetuosamente puestos a descansar. Las tumbas generalmente contenían cadáveres que habían recibido un funeral siguiendo un procedimiento adecuado. En realidad, era raro que las tumbas produjeran no muertos, a pesar de la imagen que pueden evocar. Es cuando alguien es asesinado y su cuerpo escondido o cuando un cadáver se deja al descubierto que es más probable que reciban la protección del dios de la no muerte. Hice una pausa y luego agregué con voz tenue, ¿es un dios amable a su manera? ¿El dios de la no muerte es amable? Sí. Realmente amable. Me encogí de hombros. A pesar de que una vez había luchado contra él como un enemigo, tenía que admitirlo. El dios de la no muerte, Stagnate, era amable. Era solo que yo y muy probablemente la mayoría de los demás no podía aceptar lo que ese dios veía como amabilidad, y por eso lo llamábamos un dios malvado. Pero como yo lo veo, ese nombre no cambiaba el hecho de que era amable.
Las personas sufren muertes miserables y desoladoras que son demasiado horribles para verlas. Staunate, el dios de la no muerte, no puede soportar eso. Así como las estaciones y la naturaleza cambian con la bendición del dios de los Faes, el dios de la no muerte otorga a todas las criaturas que han conocido la muerte el derecho de volcar sus tragedias convirtiéndose en no muertos y levantándose de nuevo. Sí, sé lo que vas a decir. Eso no haría feliz a la mayoría de las personas. De hecho, una bendición como esa no sería más que una molestia. Me encogí de hombros. Para los vivos, sería un poco insoportable, cuanto menos, si sus padres muertos se levantaran podridos de la tumba para un abrazo final. Y en cuanto a los muertos, los arrepentimientos del momento justo antes de morir generalmente son grabados en sus cabezas. No queda un racionalismo real. Simplemente pierden el control. Solo un subgrupo muy pequeño de personas puede convertirse en no muertos racionales. Solo aquellos con fuertes voluntades y almas. Pero a pesar de eso, es un hecho que lo que está dando el dios de la no muerte es una bendición, no una maldición. Desde el fondo de su corazón, él está tratando de decirles que no tienen que terminar sus vidas en frustración y alentándolos a revocar la muerte con el resplandor de sus almas. Al parecía que había estado deseando decir algo. Maestro Will, sabes mucho sobre Staunate. Podría ser que has conocido un eco de no, ¿de qué estoy hablando? Eso no podría suceder, ni siquiera a ti. ¿Te has encontrado con uno de los heraldos de Staunate o algo así? ¿Por qué apartas la vista? Por nada, yo solo, jajaja, no te rías. Jajaja. Con un momento tan extraño como ese para terminar la conversación, caminamos por la colina por un tiempo, pero como esperaba, no detectamos nada sospechoso. Sí, es probable que solo vieran cosas entonces, todo fue una falsa alarma. Me reí con simpatía. Bueno, es así a veces. Al se había armado de valor para su primera batalla, y había sido una falsa alarma. Sus hombros se encogieron y su expresión mostró una mezcla de decepción y frustración. Pero, el cazador dijo que sintieron un aura impía, ¿no es cierto? Un aura es un concepto bastante vago, después de todo. Con un ambiente como si pensabas que viste a algún no muerto aquí, podrías sentir que sentiste un aura, ¿no crees? Supongo que sí. Dicho esto, él sí tenía razón. Ese aura era lo único que seguía molestándome. Si el cazador realmente estaba viendo cosas, solo teníamos que volver y decir que no era nada. Pero sería terrible si informáramos que no era nada y luego hubiera víctimas más tarde. Con estos pensamientos en mi cabeza, recorrí la colina una vez más. A través de la niebla, detrás de los arbustos y la maleza en el fondo de la colina, tuve la sensación de que vi algo. Por aquí abriéndome paso por la maleza, avancé. Oculta entre matorrales y maleza en el fondo de la colina había una vieja puerta en mal estado. ¿Es eso una entrada al montículo? Probablemente no era muy grande, a juzgar por el tamaño de la colina. Miré la puerta con sospecha. Había una posibilidad de que se hubiera creado alguna magia o trampa como medida contra el robo de tumbas, pero tenía que revisarla. Mentalmente dije algunas palabras de disculpa a las personas enterradas aquí. Vamos a revisar. Sí. Escuché cuidadosamente y con cautela puse una mano en la puerta. Tenía una construcción extremadamente simple sin siquiera una cerradura, y aunque muchos años debían haber pasado, todavía podía abrirse. Lumen reuní mana en el signo grabado en mi lanza favorita, luna pálida, asegurándome una fuente mágica de iluminación. Ok. Bien. Y Flamo Ignis también usé una palabra para crear fuego y encender la antorcha que había traído conmigo. Sujeta esto. Sí, señor. ¿Pero por qué dos tipos diferentes de luz? Si fueras un no muerto inteligente que pudiera ver en la oscuridad y quisieras usar la oscuridad para emboscar a alguien que no podría, ¿cómo harías para hacerlo? Hubo un largo silencio. Me alegra que entiendas. La luz mágica no se podía extinguir con agua, y por el contrario, la palabra de negación que podría borrar una luz mágica no borraría un fuego que existía físicamente. Si usamos dos tipos de luces, no era muy probable que las perdiéramos a la vez. Era uno de los fundamentos de la exploración. Una vez que preparé nuestra luz y realicé un chequeo de equipo adicional, caminamos cautelosamente por el pasadizo húmedo de tierra, manteniéndonos alertas ante cualquier señal de derrumbe. Pronto llegamos a la cámara funeraria en la parte más recóndita del montículo. En ese instante, todo mi cuerpo fue asaltado por una aura impía anormalmente densa. Soltó un grito asustado. Me congelé por completo y mi cabello se puso de punta. No. No, algo estaba mal.
No se trataba de un no muerto normal y natural. Bienvenidos a mi morada temporal. Una voz resonó desde lo más profundo de la oscuridad. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Esa gran aura, tan fuerte que te hacía querer caer de rodillas, la había sentido antes. Al temblaba violentamente, con las dos manos aún envueltas firmemente alrededor del mango de su hacha de batalla. ¿Realmente han pasado 2 años, guerrero de la llama? En la oscuridad en el fondo de la cámara funeraria, 2 ojos rojos brillaban. Él estaba sonriendo, podía verlo en sus estrechos ojos. Espero les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta el próximo video, gente exitosa.